Se rió. Eso es lo primero que recuerdo con claridad. No la música, no el olor a lavanda y champán en el aire, ni siquiera la forma en que la camisa se me pegaba por los nervios y el sudor. Solo su risa, corta, afilada, como una pequeña cuchilla vestida de perfume. Me había inclinado y le había dicho, no bailes con él. Ella se echó hacia atrás, sonrió como si yo fuera un niño perdido, y se rió. Luego se dio la vuelta y bailó con él de todos modos. No grité. No la agarré de la muñeca ni monté una escena. Simplemente me quedé allí, congelado, viéndolos moverse bajo las luces como si estuvieran en una película para la que no me habían elegido. Ella solía bailar así conmigo una vez. Para cuando miró por encima del hombro, yo ya me estaba marchando. Pensó que iba de farol. No sabía que acababa de tirar mi teléfono al lago detrás del lugar del evento. No sabía que había dejado la llave de nuestro apartamento en su bolso más temprano ese día. No sabía que había reservado un billete de autobús de solo ida con un nombre falso hacía 3 semanas. Pensaba que estaba jugando a un juego. No tenía ni idea de que yo ya estaba fuera del tablero. No planeé desaparecer como un marido de telenovela. Ese tipo de cosas solo funcionan en las historias, ¿verdad? Pero, a decir verdad, llevaba mucho tiempo desvaneciéndome, mentalmente, emocionalmente, incluso financieramente. Esa noche no fue un colapso. Fue una salida silenciosa. Y de alguna manera, eso dolió más. No los vi terminar su baile. No me quedé para ver si ella los seguía para tomar una copa o si él le susurraba algo ingenioso al oído. Simplemente pasé por delante del buffet, bajé por el camino de grava y salí a la carretera principal, como un hombre que se borra directamente del mapa. Ni siquiera me llevé la chaqueta. Y créeme, esa chaqueta importaba. Me la regaló hace 3 navidades con una tarjeta que decía, para que siempre parezcas alguien a quien valga la pena extrañar. Es curioso cómo algunos regalos envejecen como la leche. La parada de autobús estaba a 10 millas, pero no me importó la caminata. Con cada paso, la música detrás de mí se hacía más silenciosa. Las voces se atenuaban. El dolor en mi pecho no, pero al menos no aumentaba. No lloré. Pensé que podría hacerlo. Pensé que habría un gran momento de crisis, un colapso cinematográfico en el borde de la carretera. Pero todo lo que sentí fue quietud, una quietud pesada y densa, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 2 años y solo ahora estuviera exhalando. El billete estaba a nombre de Wade Callen, un nombre que había encontrado en una vieja etiqueta de envío en el trabajo y que decidí tomar prestado sin ninguna razón real, excepto que no sonaba como yo. Había abierto una nueva cuenta en línea hacía meses. Moví pequeñas cantidades a ella poco a poco para que no se diera cuenta. Lo justo para irme sin necesidad de volver. Ni rico, ni libre, pero desaparecido. No le dejé una nota. No le envié un último mensaje de texto, pero sí dejé algo atrás. Verás, ella solía guardar una cajita de madera en su cajón de los calcetines. Era una de esas cosas de estilo antiguo con un fondo falso donde escondía notas, recibos, fotos, trastos sentimentales. No sé si pensaba que yo no lo sabía o si simplemente asumía que nunca miraría, pero yo había visto lo que había dentro. Y la semana pasada, cuando se fue a su retiro de yoga, reemplacé lo que guardaba allí con algo mío. Una carta y una foto. La foto era de ella y el tipo de su oficina, el mismo con el que apenas habla, pero del que, de alguna manera, tiene 3 selfies diferentes en su teléfono, todos desde ángulos distintos y con el pintalabios recién aplicado. La carta no era de enfado, sino honesta. Escribí, te reíste cuando te pedí que no lo hicieras. Eso es todo lo que necesitaba saber. Sin amenazas, sin drama, solo claridad. Ahora, quizás te estés preguntando cómo sabía que miraría. Cómo sabía que siquiera notaría que me había ido. La verdad es que no lo sabía. Honestamente, no estaba seguro de que lo hiciera. Así de mal estábamos. Me había convertido en ruido de fondo en su lista de reproducción. Pero aún así, una parte de mí esperaba que cuando volviera al apartamento y encontrara la caja, la sacudiera. No porque quisiera venganza, hacía tiempo que había superado eso, sino porque quería que finalmente me viera, aunque fuera demasiado tarde.
Resulta que la sacudió más de lo que esperaba. 2 días después, estaba en un motel destartalado con luces parpadeantes y paredes tan finas que se podía oír a alguien cepillarse los dientes a 2 puertas de distancia, cuando mi teléfono, el desechable que había comprado esa mañana, vibró. Número bloqueado, solo un mensaje, ¿qué demonios has hecho? Sin nombre, sin contexto, pero sabía quién era. Finalmente abrió la caja y finalmente se dio cuenta. No iba de farol. Cuando apareció su mensaje, me quedé mirando la pantalla más tiempo del que me gustaría admitir. ¿Qué demonios has hecho? Eso era todo lo que decía. Ni un, por favor, ni un, vuelve a casa, ni un, lo siento. Ni siquiera un nombre. No era el mensaje de una esposa que extrañaba a su marido. Era el mensaje de alguien que intentaba limpiar un desastre que no esperaba que se derramara. Al principio, no respondí. Simplemente lo dejé ahí mientras miraba el ventilador de techo agrietado del motel girar en círculos lentos y cansados. Me gustaría decir que me sentí poderoso. Que por una vez tenía la sartén por el mango, pero sinceramente, todo lo que sentí fue agotamiento. Había pasado los últimos 6 meses viéndola desaparecer. Una risa, una excusa, una noche tardía a la vez. Esto era solo la consecuencia. Pasaron 5 horas. Luego otro texto. Llámame, por favor. No entiendes lo que has hecho. Casi me río. ¿Yo? ¿Sin entender? Yo había entendido más de lo que ella sabía. Entendía cómo dejó de buscar mi mano cuando caminábamos. Entendía por qué su teléfono nunca se separaba de ella, ni siquiera en la ducha. Entendía la forma en que se quedó helada esa vez que le pregunté si todavía me amaba y respondió, ¿por qué siempre tienes que ser tan dramático? Entendía demasiado bien, pero algo en ese segundo mensaje me golpeó de manera diferente. Había miedo en él, no culpa, no arrepentimiento, miedo. Llamé. Contestó al primer tono, sin aliento. Corwin, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Dónde estás? No respondí. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para que ella lo llenara. ¿Te fuiste? Realmente te fuiste. ¿Y la foto, esa foto, de dónde la sacaste? Ahí estaba. La pregunta que me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por él. Me apoyé en la pared, escuchando a una pareja discutir en la habitación de al lado. ¿Por qué importa de dónde la saqué?, pregunté, lo más tranquilo que pude. Pensé que apenas hablabas con él. Se quedó en silencio por un momento. Demasiado tiempo. Luego, Corwin, no es lo que piensas. Esa foto es vieja. Fue de la fiesta de la empresa la primavera pasada. Él estaba borracho. Solo era una broma. Así que te tomas selfies coquetos con compañeros de trabajo borrachos como broma. Ahora, más silencio. Luego, algo se le escapó de los labios que cambió el juego por completo. ¿Está casado? Sentí que la temperatura de la habitación bajaba. ¿Qué? Lo susurró ahora, como si alguien pudiera estar escuchando. Jason, el tipo de la foto. Está casado. Si esa foto sale a la luz, su esposa. Ella es. Es inestable. No lo entiendes. Ya sospechaba algo. Y Corwin, por favor. ¿Dónde más la pusiste? No sabía si reír o lanzar el teléfono al otro lado de la habitación. Ni siquiera negó la aventura. Su primera preocupación fue el control de daños. Fue entonces cuando me di cuenta. El pánico no era porque me extrañara. No era porque se diera cuenta de que nos había roto. Era porque tenía miedo de que alguien más se enterara. No puedes hacer que esto se trate de él, dije, manteniendo la voz firme. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Bailaste con él delante de todos. Me dejaste allí parado como un extraño. Esa fue la noche en que trazaste la línea. Yo simplemente decidí dejar de cruzarla. Corwin, por favor, dijo de nuevo,
y por primera vez en mucho tiempo, oí cómo se le quebraba la voz. Pero no me interesaban sus lágrimas. Aún no. Quizás nunca. Colgué. Luego saqué el sobre prepagado que había preparado semanas antes y deslicé una copia de la foto dentro, dirigida no a Dana, sino a la esposa de Jason. No esperaba nada después de dejar el sobre en el buzón azul fuera de $1, sabe, en la ruta 6. No me quedé allí mirándolo como si fuera un gran momento cinematográfico. No susurré nada dramático ni apreté la mandíbula como un héroe de acción. Simplemente cerré la tapa, di un paso atrás y me sentí vacío. Pero no el tipo de vacío desesperanzado. No el vacío desesperado y desconsolado que había estado arrastrando durante meses. No, esto era diferente. Este era el tipo de silencio que llega después de que algo se abre de golpe y finalmente deja entrar la luz. Hasta ese momento, no había sido más que un fantasma en mi propia vida, rondando sus rutinas, deteniéndome en los umbrales de nuestro matrimonio, fingiendo no darme cuenta de que me había excluido de cada rincón de su corazón. Ese sobre, esa estúpida fotito en esa estúpida cajita, fue lo primero que hice que ella no pudo ignorar, tergiversar o manipular hasta convertirlo en un malentendido. Volví al motel y me dormí con los zapatos puestos. Por primera vez en lo que parecieron años, no soñé con ella. Ni imágenes rotas de Dana riéndose de los chistes de otro tipo. Ni destellos de ese vestido rojo girando bajo las luces. Solo oscuridad, quietud. Cuando me desperté, el sol ya estaba alto y tenía 12 llamadas perdidas de un número desconocido. No respondí. En su lugar, caminé hasta el diner al otro lado de la carretera, pedí el plato más grasiento de huevos y patatas que tenían, y me senté junto a la ventana fingiendo leer un periódico local que tenía al menos 3 días de antigüedad. Estaba a la mitad de mi tercera recarga de café cuando mi teléfono finalmente sonó de nuevo. El mismo número. Sin nombre. Dejé que vibrara una vez, 2 veces. Luego contesté. «Corwin Barnes», preguntó una voz de mujer. Tranquila, firme, pero fría. No era Dana. ¿Quién pregunta? Una pausa. Soy Elise. La esposa de Jason. Juro que mi corazón se detuvo a medio latido. No esperaba que llamara. Pensé que tal vez lo confrontaría, le gritaría, rompería algunas cosas y desaparecería en el drama. No pensé que me rastrearía. Recibí tu carta, dijo. Gracias. No dije nada. ¿Qué había que decir? Lo sabía, continuó. Sabía que algo andaba mal. Él siempre era demasiado cuidadoso, demasiado ensayado. Pero tu foto. Fue como ver a alguien arrancarse una máscara que había llevado durante años. Solo necesitaba esa prueba para dejarlo ir. Aún así, me quedé en silencio. Una parte de mí todavía no confiaba en esto. Luego añadió, deberías saber que se fue. Eso captó mi atención. Hizo una maleta esa misma noche. Ni siquiera se resistió. Dijo que estaba cansado de fingir, que Dana lo hacía sentir vivo. Su voz se torció ligeramente en esa palabra. Vivo. Casi me río, no porque fuera divertido, sino porque era la misma palabra exacta que Dana usó conmigo una vez cuando le rogué que me explicara qué había cambiado entre nosotros. Él simplemente me hace sentir más viva. Había estado viéndola morir en mis brazos durante meses, y ni siquiera lo sabía. No eres el único que perdió algo, dijo Elise finalmente. Pero tal vez ahora ambos tengamos la oportunidad de empezar de nuevo. No sabía si lo creía. No sabía si creía en algo ya. Pero le di las gracias y colgué. Y entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Dana. No quería contestar. De verdad que no. Pero la curiosidad tiene una forma de deshacer los hombres como yo. Hombres que pasaron demasiado tiempo aferrándose a fantasmas. Contesté. No lloró. No suplicó. Ni siquiera sonaba enfadada. Simplemente dijo, no tienes ni idea de lo que has hecho. Y luego dijo algo que me heló hasta la médula. Él no es quien crees que es. ¿Y ahora? Ahora viene a por ti.
La línea se cortó después de que lo dijera. Viene a por ti. Me quedé mirando mi teléfono como si acabara de convertirse en una bomba de relojería en mi mano. Mi primer instinto fue tomármelo a broma, qué dramática, pero luego recordé el tono en la voz de Dana. No era teatral. Ni siquiera era de enfado. Era de miedo. Y no miedo por ella. ¿Miedo? Miedo por mí. Me senté en esa polvorienta habitación de motel, con las cortinas cerradas contra el sol de la tarde, tratando de decidir si solo estaba siendo paranoico de nuevo, como ella solía decirme que siempre lo era, o si esta vez, finalmente había subestimado al hombre equivocado. Había pasado meses obsesionado con Dana, su distancia, su traición, sus mentiras. Pero nunca me detuve a considerar al tipo con el que me traicionó. Jason siempre había sido la cara borrosa en el fondo, el compañero de trabajo sonriente, el tipo que bailaba un poco demasiado cerca, se reía un poco demasiado fuerte y sabía exactamente cómo mantenerse justo dentro de los límites de la negación plausible. Pero ahora ya no estaba borroso. Lo busqué en Google. No tardé mucho. Jason B. Arrelson, vicepresidente de operaciones en una empresa de logística tecnológica de tamaño mediano. Algunas menciones en la prensa, un perfil de LinkedIn que parecía haber sido retocado a la perfección. Sin redes sociales, ninguna. Eso era extraño. Aún más extraño, su nombre completo apareció en un foro del que nunca había oído hablar, un tablón de mensajes escondido en algún rincón oscuro de Internet, enterrado bajo hilos con títulos como Control encubierto en culturas laborales y Supervivientes de manipulación anónimos. Y ahí estaba él, una publicación de hacía 3 años. Si el nombre de tu marido es Jason Arrelson, huye. No es lo que parece. Tengo una orden de alejamiento. Todavía compruebo las cerraduras todas las noches. Había respuestas también. Docenas, gente haciendo preguntas, otros interviniendo con advertencias vagas, historias fragmentadas sobre amenazas susurradas, tácticas de intimidación, chantaje emocional. Nada concreto, pero suficiente para sentir como si alguien acabara de abrir una grieta en el suelo bajo mis pies. Desplacé la pantalla hasta que mi pulgar se entumeció. No había fotos, ni documentación legal, solo una creciente montaña de miedo en voces anónimas. Intenté llamar a Dana de nuevo. Sin respuesta. Le envié un mensaje, ¿qué quieres decir con que viene a por mí? ¿De qué estás hablando? Sin respuesta. No dormí esa noche. Me senté en un rincón de la habitación del motel, con el teléfono en una mano y el cubo de hielo del motel en la otra, como un arma absurda. Cada crujido afuera me hacía sobresaltar. Seguía repasando cada interacción que había tenido con Jason, que en realidad solo eran 2. Pero en ambas, había algo en sus ojos. No pude nombrarlo entonces, pero ahora lo llamaría cálculo. Como si estuviera mirando 2 tableros de ajedrez a la vez y sonriendo porque ya sabía cómo terminarían ambos juegos. A las 2:41 de la madrugada, alguien llamó a mi puerta. No fue un golpe fuerte. Solo 2 toques lentos y deliberados. Me quedé helado. Mi pecho se bloqueó. El silencio que siguió fue aún peor. Esperé, apenas respirando. Luego un segundo golpe. Más fuerte. Mismo patrón. 2 toques lentos. Me arrastré hasta la ventana, agachado. Aparté la cortina solo 1 centímetro. Nadie. Pero en el suelo, apoyado cuidadosamente contra el marco de la puerta, había un sobremanila doblado. Sin nombre, sin etiqueta, solo una tira de cinta adhesiva negra que lo mantenía cerrado. No lo abrí de inmediato. Solo me quedé mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza, la garganta seca. Mi instinto me gritaba que lo quemara, que lo dejara, que lo tirara al contenedor más cercano y nunca mirara atrás. Pero mi curiosidad autodestructiva de toda la vida, ganó. Dentro había 2 cosas. Una foto mía sentado en el diner al otro lado del motel ayer por la mañana, solo, leyendo el periódico, y una nota. 4 palabras garabateadas con una letra nítida y cuadrada. No deberías haberla advertido. No dormí. No después del sobre.
No después de leer esas 4 palabras una y otra vez como si pudieran cambiar si parpadeaba lo suficiente. No deberías haberla advertido. Seguí mirando por la ventana cada 10 minutos. Empujé la cómoda contra la puerta alrededor de las 4:30 de la madrugada. Incluso dejé la luz del baño encendida como un niño aterrorizado en una película de terror. Ya no se trataba de la foto. Se trataba de su implicación, el momento, la precisión, el hecho de que alguien había estado lo suficientemente cerca de mí sin que yo lo supiera como para capturar esa foto y entregarla sin hacer ruido. No solo me estaban siguiendo. Me estaban estudiando. Cuando el sol finalmente salió, empaqué en minutos. Hice el check-out del motel con un educado asentimiento al recepcionista, que ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. No le dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que creía que el amante de mi exmujer me estaba acosando porque le envié una foto a su esposa? Alquilé un coche diferente con un nombre diferente y conduje hasta que la luz de la gasolina parpadeó. Ni siquiera miré el mapa. Simplemente seguí moviéndome. Cuanto más me alejaba de ese motel, más se calmaba mi cabeza, hasta que me detuve en una gasolinera en un pueblo que parecía no haber visto una multitud desde 1992. Me senté en el aparcamiento y pensé en llamar a Dana de nuevo. Y por alguna razón, lo hice. Esta vez contestó, pero no dijo hola. Todo lo que oí fue una respiración suave. El tipo de respiración que se oye cuando alguien tiene algo que decir pero no sabe cómo empezar. No va a parar, susurró finalmente. Nunca lo hace. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, agarrando el volante como si pudiera anclarme. Porque pensé que podía manejarlo, dijo, con la voz tensa. No siempre fue así. Era encantador, gentil, hasta que dejó de serlo. Para cuando me di cuenta de lo que era, ya estaba demasiado metida. Él no solo rompe cosas, Corwin. Primero las estudia. Descubre dónde son más débiles y luego presiona. Y trajiste eso a nuestra vida, dije, más atónito que enfadado. No pensé que te tocaría a ti, admitió. Siempre fuiste inofensivo. Eso dolió más que nada. Inofensivo. No lo dijo con crueldad, pero aterrizó como una bofetada. Yo era el espacio blando al que volvía a casa. El felpudo. La opción segura que mantenía cerca mientras bailaba al borde del fuego. ¿Alguna vez me amaste?, pregunté, sin saber ya ni por qué. No respondió, y no volví a preguntar. En su lugar, me registré en un motel diferente, uno con cámaras, uno con un cerrojo de verdad. Me quedé dentro, con las cortinas echadas, el teléfono apagado, y empecé a escribir todo esto. Todo, desde la noche de la boda hasta el momento en que encontré el sobre en mi puerta. Pero la parte más extraña, mientras escribía, me di cuenta de algo que no había notado antes. Jason me había estado observando más tiempo de lo que pensaba. Había una foto que recordaba de marzo. Era una foto que Dana tomó durante la cena de su cumpleaños en un bar en la azotea. Solo nosotros dos sentados en una mesa, ella sonriendo a la cámara mientras yo servía el vino. Cuando me la mostró, le señalé lo extraño que era el ángulo. Pensé que habías usado un temporizador, le dije. Ella sonrió, se encogió de hombros y dijo, un tipo me ayudó. Se lo pedí rápidamente. Busqué esa foto en mi archivo de la nube, hice zoom y allí, en el reflejo de la barandilla de cristal detrás de nosotros, había una figura borrosa con un abrigo color canela sosteniendo un teléfono. Jason. Estuvo allí esa noche. No con nosotros, no por accidente. Observando, filmando. No sé qué me asustó más, el hecho de que ya hubiera empezado a seguirme en aquel entonces, o la constatación de que Dana lo sabía y simplemente no me lo dijo. Esto ya no era una aventura. Esto era una trampa, y yo había caído de lleno en ella. Ya no podía huir. No porque fuera valiente. Lejos de eso. Estaba agotado. Cada habitación de motel olía igual. Cada aparcamiento se parecía al anterior. Seguía despertándome pensando que oía pasos afuera o el leve roce de la manga de un abrigo rozando mi puerta. La cara de cada extraño se transformaba en una versión de la suya. No había vivido en semanas.
Solo me había escondido. Y entonces la recordé. Y Liz, la esposa de Jason. Me había llamado una vez. Fría, distante, casi robótica, como si le hubieran drenado los sentimientos hace mucho tiempo. Pero también había habido algo en su voz. ¿Acero? El sonido de una mujer que ya no temblaba, incluso cuando debería. Todavía tenía su número. Lo había mirado una docena de veces desde esa noche, siempre con el dedo sobre el botón de llamada, sin presionarlo nunca. No estaba seguro de si quería respuestas, venganza, o simplemente a alguien más con quien tener miedo. Pero esa mañana, finalmente llamé. Contestó antes del segundo tono. Corwin. Solo mi nombre. Sin sorpresa. Sin charla trivial. No estás a salvo, dijo inmediatamente, como si hubiera estado esperando mi llamada. Supongo que ya te has dado cuenta. Necesito saberlo todo, dije. Desde el principio. ¿Quién es realmente? ¿Qué ha hecho? ¿Hasta dónde llega esto? Hubo una pausa. Luego, con una voz que solo puedo describir como quirúrgica, dijo, encuéntrame en persona. Ya no hablo por teléfono. No cuando se trata de él. 3 horas después, estaba sentado frente a ella en una cafetería destartalada en la esquina de un pueblo olvidado en la Ruta 12. Y Liz no parecía una víctima. No parecía alguien que hubiera pasado por el infierno. Parecía alguien que había aprendido a vivir allí. Pidió un té. Yo no pedí nada. Durante el primer minuto completo, solo nos miramos. ¿Crees que te quiere muerto?, dijo finalmente. Asentí. Te equivocas. Parpadeé. No te quiere muerto, continuó. Te quiere en silencio. Quiere que desaparezcas tan completamente que tu nombre se convierta en nada más que una nota a pie de página en la historia de Dana, un recuerdo que ella ni siquiera se molesta en editar. Haces que suene como si esto fuera rutinario, murmuré. Lo es, dijo. No eres el primero. Fue entonces cuando me entregó la carpeta. Dentro había correos electrónicos impresos, notas, capturas de pantalla, nombres completos de personas de las que nunca había oído hablar. Uno era un hombre llamado Terence Lowe, un exbecario. Otra era una mujer llamada Miador, registrada como trabajadora temporal. Ambos tenían conexiones con las antiguas empresas de Jason. Ambos habían desaparecido de LinkedIn, se habían vuelto oscuros en línea, nunca más se supo de ellos. Elige a personas que no se defienden, explicó Liz. Personas que piden permiso, que esperan, que confían en que las cosas se arreglarán solas. Y cuando no lo hacen, se rompen en silencio. No dije nada. No tenía que hacerlo. Ella sabía quién era yo antes de que me sentara. Deslizó una última foto sobre la mesa. Jason, sentado en un reservado, el mismo diner en el que había comido después de dejar el motel. Delante de él había un periódico. Detrás de él, una camarera, captada a mitad de paso. Él sonreía, pero no a la cámara. A quienquiera que estuviera tomando la foto. Eso es de ayer, dijo. Y no, no la tomé yo. La sangre se me fue de la cara. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé, dijo en voz baja. Pero significa que tiene gente que lo ayuda. Siempre la tiene. Gente que le debe favores o, peor aún, gente de la que tiene algo. ¿Por qué me estás ayudando?, pregunté finalmente. ¿Por qué ahora? Me miró directamente a los ojos. Porque eres la primera persona que se ha defendido. No solo te fuiste. Lo expusiste. Advertiste a alguien. Esa es una línea roja para él. Y si sobrevives a esto, quizás más gente lo haga. Me recosté, atónito, entumecido. Luego se inclinó hacia adelante, con voz baja. Solo queda un lugar. Allí no te seguirá. Levanté una ceja. A casa, dijo. No a vuestro apartamento compartido. No a tu antigua vida. Tu casa, donde creciste, donde nadie la conoce a ella. Nadie lo conoce a él. Ve allí.
Llévate solo lo que importa. Mantente en silencio. Pasa desapercibido. ¿Y luego qué? Pregunté. Elise sonrió. Una sonrisa fría y brutal. Luego le damos la vuelta al juego. Salí de esa cafetería con la mano temblorosa, una carpeta llena de información peligrosa y un destino al que nunca pensé que volvería, mi ciudad natal. Elise tenía razón. No se trataba solo de desaparecer. Se trataba de desaparecer en un lugar donde él no pudiera tergiversar la historia, no pudiera deslizarse en la vida de la gente con su encanto y sus mentiras. El pueblo donde crecí no era glamuroso, un lugar de tardes lentas y porches polvorientos, pero era real. Era mío. Me mantuve fuera de la red. Sin tarjetas, sin registros. Ni siquiera conservé el mismo teléfono. Empecé a escribir de nuevo. No estos fragmentos de diario que había estado tecleando en oscuras habitaciones de motel, sino algo estructurado, pruebas limpias. Empecé a documentar todo lo que había aprendido, todo lo que Elise me había dicho, todo lo que Dana había intentado negar. Hice copias. Hice copias de seguridad. Se las di a gente en la que confiaba, por si acaso. Y luego la dejé ir, la necesidad de ser entendido por alguien que solo me veía como un sustituto, el dolor de pedir lealtad a alguien que pensaba que mi amor era algo desechable. Dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de sobresaltarme con números desconocidos. Dejé de preguntarme si podría haberla salvado de él o de sí misma. Pasaron las semanas, sin visitas, sin llamadas, sin sobres Manila. Y un día, Elise envió un mensaje. Corto y tajante. Se ha callado por completo. Lo lograste. Aparentemente, Jason había renunciado a su puesto en la empresa. Se corrió la voz sobre irregularidades, auditorías internas y quejas de recursos humanos reabiertas por antiguos empleados anónimos. Elise había sido cuidadosa, lo suficiente como para usar mis pruebas solo cuando no pudieran rastrearse hasta mí. Lo derribó de la manera correcta, no con puños ni venganza, sino con la verdad, con la exposición, y se aseguró de que yo me mantuviera alejado de los escombros. Dan. Nunca más supe de ella. Ni una sola vez. Pero a veces eso también es un cierre. Hoy vivo en un lugar pequeño a las afueras del pueblo. Es tranquilo, sencillo, pero el aire se siente limpio de nuevo. Y finalmente he empezado a vivir en lugar de solo sobrevivir. Y si todavía estás viendo esto, quiero que sepas algo. No tienes que gritar para que te oigan. No tienes que luchar para demostrar que te hicieron daño. A veces, marcharse es la victoria, especialmente cuando nunca esperaron que te levantaras. Gracias por ver el vídeo. Si esta historia te conmovió, te sorprendió o te recordó algo por lo que pasaste una vez, dinos en los comentarios qué momento de la historia te impactó más. Y si alguna vez te has alejado de algo que te estaba rompiendo lentamente, eres más fuerte de lo que nunca te dieron crédito. Nos vemos en la próxima historia.